Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengo un segundito porque tengo una música por ahí. Necesito silenciar. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del diplomado en Psicología Criminal. Vamos a estarles mostrando, bueno, como este proceso que seguimos de revisión de casos, de los elementos del abordaje que se ha hecho, de la perspectiva que se implementa de derechos humanos, de estas observaciones técnico-metodológicas que se realizan cuando participamos en casos. Y bueno, en este caso en particular estábamos trabajando para la defensa. Vamos a continuar con el análisis del caso de Estrella, para que ustedes puedan ver como la evolución desde cómo nos presentan a nosotros cuando nos comparten los reportes, las actuaciones que ya se han realizado por parte de Fiscalía, lo que se ha solicitado por parte de la defensa, que en este caso fue una evaluación psicológica a Guadalupe, que es la mamá de Estrella, y estas consideraciones que si se fijan, ustedes pueden empezarlo a notar de su discurso, del contenido de su narrativa, de cómo tanto la mamá como los hijos refieren hechos de violencia considerable. Recordemos que, bueno, estamos hablando de casos de niños, niñas y adolescentes, y esto para cuando hagamos un abordaje o investigación forense, es importante reconocer dentro de todas y cada una de las actuaciones de los operadores del sistema de justicia. Estas observaciones que ustedes pues van a ver ahora implican que nosotros pues como expertos y expertas forenses realizábamos una serie de recomendaciones a la defensora de oficio de la mamá de María Guadalupe. Por lo que observábamos en este caso, pues lo que tratábamos de argumentar era si se tienen que tomar decisiones judiciales, hay que considerar las condiciones particulares desde un enfoque diferencial de vida de las personas que están involucradas. Entonces, lo que nosotros hicimos después de revisar, pues, cómo se habían hecho las entrevistas, cómo se estaban utilizando ciertos estereotipos de género desde la propia acusación, porque, pues, el crimen que se le estaba imputando a María Guadalupe era, pues, una comisión por omisión, en este caso equiparable a la participación que había tenido la persona, pues su pareja, lo que había sido responsable de la violencia sexual contra sus hijos y la violencia en contra de ella misma. Y fíjense que sí nos ha pasado mucho y es algo que es necesario de señalar cuando ustedes estén realizando alguna participación, que los ministerios públicos, un poco, pues, tomando en consideración a quién se supone que representan, a quién se supone que le están haciendo un favor, o qué intereses o valores están intentando proteger, qué derechos están intentando proteger, e incluso restituir desde la perspectiva de derechos humanos, pues lo que veíamos es, ¿qué tal que si este caso no se hace una acusación, no se hace una imputación en contra de la mamá, y se visibilizan las violencias que todos han vivido en este círculo a raíz de las condiciones estructurales, de vivir en la calle, de no tener un empleo pues digno, un empleo que no implique condiciones de explotación, condiciones de trata, condiciones de pues de violencia, de este riesgo severo que viven las personas que viven en la calle, de falta de acceso a salud, que era bien importante. Fíjense ustedes, incluso pensando que cuando se hace la evaluación médica Estrella, cuando la encuentran después del reporte de que ya está embarazada, que está en un estado avanzado, pues lo que tuvo que haber hecho el doctor primeramente, o sea, antes de cualquier exploración ginecológica, esta es una niña, es el reconocimiento esencial, es una niña, está embarazada, es víctima de violencia sexual. Ninguna niña que esté bajo estas condiciones, sobre todo pues conociendo que no iba a la escuela, que vivía en la calle, que su familia y ella pedían dinero para poder sobrevivir día a día, pues también hay protocolos de actuación desde lo médico forense que implican incluso, imagínense ustedes, si hablamos de violencia sexual, pues es una valoración integral de salud en donde pues una niña va a correr riesgos, está asociado precisamente pues la muerte de los hijos e hijas o la muerte de la persona, pues en este caso esta niña.
por estas condiciones de violencia sexual, ¿no? El propio embarazo ya es un riesgo gigantesco para morir y esto pues obviamente es un crimen. Entonces, lo que nosotros hicimos esta sesión va a ser un poco más cortita. Les voy a enseñar, después de este proceso de análisis en el que recuperamos pues la historia de vida y la analizamos a través de perspectiva de infancia, perspectiva de discapacidad, se habrán dado ustedes cuenta que, bueno, Estrella, su mamá, tienen condiciones de salud mental, obviamente, por esta violencia que han vivido, pero que no se habían explorado en este caso, y esto es importante. En estos casos, pues se tiene que argumentar no como una carta que se saca para quitarle responsabilidad o a lo mejor acusar a alguien. El tema es que sí se tiene que considerar por parte del tribunal o del juzgador, porque esto implica las decisiones que se van a tomar. El problema es que el Ministerio Público, pues ya saben, ¿no? Va contra todo, el mayor castigo posible, y recordemos que desde el enfoque de la justicia transformadora, pues pensemos en qué soluciones aporta meter a la cárcel a una mujer joven con una discapacidad psicosocial en situación de pobreza, con 2 hijos y ahora un nieto, hijos víctimas de violencia sexual, a la cárcel. ¿Qué problema estructural resuelve? Si pensamos en las investigaciones y en las acusaciones o las imputaciones como una condición que puede representarle a las personas que se encuentran en situaciones similares de desigualdad o de violencia, si pensamos que hacemos una investigación para prevenir mayores violencias, para trabajar en identificar casos tempranamente, pues porque, bueno, es claro que hay una omisión por parte del Estado, como puede pasar en 2 niños, una mujer, incluso también el agresor sexual en este caso, porque fíjense ustedes que hasta nos pasaron unos videos, hay unos videos del imputado en donde él realizaba pues una solicitud de como de dádivas, ¿no? En televisión, y se habían cachado y habían evidenciado que pues era un paro, ¿no? Era una mentira. Él estaba como solicitando donaciones y decía que tenía hijas gemelas que estaban en el hospital y que la gente por favor le diera dinero para salir de esta situación complicada, etcétera. Entonces, bueno, incluso él ha estado en condiciones de violencia por no tener acceso igual a condiciones dignas de vida, a condiciones de acceso a la salud, porque tenía un problema de adicción. Y bueno, si vemos la investigación y cómo lo tenemos que abordar desde vamos a tratar de restituir los derechos de todas las personas que han sido violados aquí, ¿qué tanto podemos meter la mano desde lo forense para hacer recomendaciones a la defensa, al tribunal? Bueno, pues les voy a enseñar el día de hoy de qué va todas estas series de recomendaciones. Este es un informe que elaboramos, nosotros colaboramos, bueno, si no tenía el gusto de saludarles, ahora me presento, disculpen ustedes, soy Valeria Baltasar y yo soy investigadora forense, soy criminóloga, y soy criminalista, y colabora con el doctor Aurelio Coronado y el doctor Brent Turby en la participación de casos. Yo particularmente me he especializado pues en análisis de casos para revisión de debida diligencia, si se están siguiendo los estándares, los protocolos, hacer observaciones sobre y diseños de investigación cuando nos toca también hacer investigación desde la defensa, incluso hacer investigación pues para la fiscalía cuando hemos tenido oportunidad de colaborar en casos con ellos. Hacer investigación como particulares desde el acompañamiento a víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, yo en la labor que desempeño dentro de este equipo de expertos y expertas forenses, pues revisamos absolutamente toda la evidencia, la evidencia física y la evidencia conductual. Y digamos que podemos hacer un puente entre lo que nosotros observamos de cuáles son las actuaciones, cuáles son las diligencias realizadas hasta ahorita, cuáles son los estándares que tendrían que haberse cumplido, cómo podemos resarcir mediante sugerencias de actos de investigación. En este caso, lo que le sugerimos a la defensora de oficio de la señora María Guadalupe es lo que vamos a ver a continuación. Y este informe
le ayudó a la abogada defensora a tener argumentos ante el tribunal para presentarle solicitudes de peritajes psicológicos para la mamá y el peritaje antropológico que ustedes ya revisaron en sesiones previas con el doctor Aurelio. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque hasta este momento, aunque no lo creamos, la defensora no sabía que su persona representada tenía una discapacidad psicosocial, que las actuaciones que estaban realizando hasta ese momento el Ministerio Público y la misma acusación tenía estereotipos de género en contra de ella por su condición de mujer, de persona con discapacidad, de persona en situación de precariedad, de madre también, porque hay un estereotipo muy fuerte. De hecho, pues esa es la acusación que se hizo. En la acusación nosotros hemos visto cuando imputan a mujeres por crímenes o por, pues sí, por violencias que viven sus hijos e hijas, incluso ellas mismas. Hemos visto formulación de imputaciones que llevan estereotipos o argumentaciones jurídicas, entre comillas, que dicen como que porque por las máximas de la lógica, la mujer, la mamá es la que tendría que proteger pues ante toda situación a sus hijos, sin importar que ella misma sufriera violencia o que ella misma sufriera violencia no era una justificación para no defender a sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esta serie de recomendaciones se las hicimos a la defensora y esto ayudó a que después se solicitaran pues, los peritajes antropológico y psicológico de María Guadalupe, y después de esos resultados, como ustedes observaban en los reportes previos, pues se hace precisamente esta solicitud de, mira, ¿sabes qué, tribunal? Yo solamente te digo que hay condiciones de vida de Guadalupe que se tienen que considerar, que tiene una discapacidad psicosocial. Incluso nosotros cuando hablábamos, porque pues en estas sesiones que brindamos de acompañamiento a defensores de oficio, como equipo de expertos forenses, hablábamos con la abogada, se llama Sara, y la abogada Sara nos decía que no sabía, ¿no? Desconocía del tema. Antes de que le hicieran cualquier evaluación a María Guadalupe, nos decía, es que ella habla raro, ella como que se le va la onda, como que tienes que estarla trayendo de nuevo a lo que le estás preguntando, porque de repente se va y te empieza a hablar de otras cosas, tiene una pronunciación medio extraña, como que a veces te empieza a contar ciertas cosas que no tienen relación absoluta con lo que tú le estás preguntando, o la conversación que estaban teniendo. Parece que no tiene una conciencia sobre estar en prisión, sobre pues la violencia que ahora se le está imputando, etcétera. Y entonces eso, ¿cómo lo observa un tribunal? ¿Cómo lo observa un defensor? ¿Cómo lo observa el perito? Nos ha pasado también en casos en donde pues evaluamos a las personas que están siendo acusadas de un crimen y tenemos un estereotipo en nuestra cabeza de tendría que estar arrepentido, por qué no se siente culpable, por qué no le importa o le preocupa su condición de prisión, etcétera, etcétera. Y eso, por un sesgo que tenemos ideológico, por sesgos de género que tenemos, luego lo vemos como una presunta culpabilidad o responsabilidad en el crimen. Y eso le estaba sucediendo a la abogada, a la defensora de Guadalupe. Esto era grave porque pues no solamente ella no se daba cuenta que su imputada tenía una discapacidad y que desde ahí se podía abordar la inimputabilidad o una serie de solicitudes de medidas pues alternativas a la prisión, más bien para solicitar un trato diferenciado en este caso, que realmente no se solucionaba nada para los niños, incluso que su madre fuera a prisión, los niños iban a quedar pues totalmente a disponibilidad de albergues del Estado, bajo el cuidado del Estado, y esto en la historia de vida, desde la espiral de la violencia que estábamos observando nosotros como forenses, es que la misma Guadalupe decía, yo estuve en albergues, yo quedé huérfana, a mí me violaron en los orfanatos, vamos, no me hizo nada bien quedarme en un albergue del Estado. Entonces, imagínense ustedes ahora esta historia repetida en la hija, que era Estrella, su hermano y el nieto, pues, el nuevo niño que llega a esta dinámica de violencia, en donde la abuela está en prisión, la mamá está en un albergue, la mamá es una niña, la mamá sigue necesitando, el niño sigue necesitando, y ahora quién cuida, ¿no? ¿Quién acompaña, quién visibiliza, quién restituye, etcétera? Entonces teníamos un reto grande, porque el reporte que teníamos que realizar necesitaba visibilizar desde un argumento más allá
pues vamos a dar chance, ¿no? Vamos a, porque así lo veía la misma abogada, no, es que sí fue, y por qué no defendió, y por qué no. Bueno, lo que también necesitamos hacer desde lo forense es combatir esta serie de estereotipos a través de argumentos metodológicos, a través de herramientas de análisis y categorías sospechosas, que en este caso pues se conjuntaban infancia, discapacidad y género. Entonces, lo que vamos a ver a continuación va a ser este reporte que nosotros hicimos para hablar con la abogada y que la abogada pudiera diseñar estrategias de defensa, precisamente de litigio, para solicitar, y en este caso, fíjense qué importante, incluso ajustes razonables, ajustes al procedimiento, personas de confianza que vienen en el protocolo de discapacidad de la Suprema Corte de la Nación. Entonces, bueno, sí era un cambio radical de una postura desde la defensa a tratar de argumentar, bueno, denle chance porque es la mamá, a decir, es que esta persona, y visibilizar toda la serie de condiciones que había vivido históricamente. Bueno, les decía, entonces nosotros colaboramos, esto es como un poco la estructura de los reportes o las asesorías que seguimos, tratamos, bueno, nos lo da JAVA, que es Justice Access for Victims and Accused, que es el proyecto de la Embajada Americana en México, con el cual colaboramos nosotros como expertos forenses, acompañando y bueno, ayudándoles a los defensores de oficio de distintas partes de México a que realicen esta serie de argumentaciones y combatan, pues, a través de ciencia, a través de protocolos y a través de esta perspectiva de derechos humanos, pues, la serie de deficiencias que se viven en el sistema de justicia. Ahora, ahí les va. Primero, bueno, ¿qué es lo que nosotros estábamos contemplando? Esta comisión por omisión, así tal cual se le establece en contra de María Guadalupe, o sea, es responsable porque no impidió que se violara a su hija y se violara los derechos humanos de su familia, ¿no? Como si ella tuviese agencia, como si ella tuviese todo el poder para salir de estas condiciones históricas de desigualdad. ¿Qué es lo que nosotros estábamos contemplando en este caso? Que para hacer nuestra intervención forense estábamos empleando uso de estándares internacionales para la recolección de información, porque ahí tenemos un primer sesgo. No es lo mismo ir a recoger información porque sí hacer preguntas al aire sin tener en cuenta que tenemos prejuicios, que hay protocolos, que toda la información tiene que ser pasada a través de un filtro de perspectiva de género, de perspectiva de infancia, de aspectos socioculturales, etcétera, etcétera. Y que esa información después obtenida a lo mejor por un elemento investigador de la fiscalía, si ustedes quieren, un policía, un primer respondiente, un agente investigador, cómo se recoge esa información desde el prejuicio, incluso haciendo preguntas como tendientes a la criminalización de las personas participantes, ¿no? Dice Montserrat, pues justo la imagen machista de que la mujer debe ser una leona, exactamente, ¿no? Cuando hay un crimen, ustedes vean los comentarios, vean las reacciones en redes sociales contra niños, pues siempre saltan a decir, ¿dónde está, dónde estuvo la mamá? ¿Cómo permitió esto? Etcétera, etcétera. Ese es el estereotipo que teníamos que combatir y que teníamos que señalar, porque toda la información que se recolectó para que después el Ministerio Público hiciera la interpretación y dijera es responsable por comisión por omisión, estaba basada en este sesgo, ¿no? De género, estos prejuicios de género. Y entonces, cuando tenemos un caso de estas dimensiones, lo que tenemos que ir evidenciando es que el Estado tiene un deber y ese deber debe reconocerse todas las veces, no es opcional, no es negociable, no es, híjole, no tenemos los recursos, es que no había cámara, es que, etcétera, etcétera, ¿no? El deber del Estado, porque tiene los recursos, porque tiene la obligación, porque tiene las instituciones, los mecanismos, etcétera, es primero prevenir la violencia. Si no se previno la violencia y ya sucedió esto de que de repente nos damos cuenta que hay una niña embarazada de casi término, ¿no? ¿Dónde está la prevención de la violencia? No lo sé. Esa es la primera implicación de hay un reconocimiento explícito de que no hubo prevención de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Porque tiene que meter la mano el Estado de alguna manera
para frenar o tratar de resarcir esta violencia que han vivido las personas involucradas. Ahora, si nos apegamos a esto de que se tuvieron que hacer actuaciones desde prevención con perspectiva de infancia, de género, relacionados a estos hechos de la carpeta pues, integrada hasta este momento y los peritajes rendidos en psicología y antropología que ustedes veían, pues vamos entonces a reconocer lo siguiente. A partir, bueno, esto es importante, siempre que ustedes hagan análisis, esto tiene que reconocer que posteriormente puede surgir evidencia que ustedes necesariamente necesitan considerar como expertos y expertas forenses para hacer reinterpretaciones, ¿no? Si estamos en una actitud científica, en una actitud de, ok, vamos a participar en este sistema de justicia que se supone donde puedes pues comunicarte y, con la contraparte y modificar pues la teoría de acuerdo a lo que se vaya presentando y las oportunidades de contradicción que tenemos en el sistema cada una de las partes, yo puedo decir, mira, las evaluaciones que se han hecho hasta este momento por el tribunal, sí, sí se han hecho o sí reconocen, primero, gran parte importante, que hay una discapacidad psicosocial para que se valorara la vulnerabilidad de las personas en esto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Primero, que la mamá tenía una condición de discapacidad, así como lo argumenta el Tribunal de Justicia de Chihuahua, decía, tiene una condición de discapacidad intelectual y de privación cultural. Esto, obviamente, si lo vemos desde un análisis integral, las personas con discapacidad, no por su condición particular, sino por las barreras sociales que enfrentamos, vamos a tener ciertas condiciones de vida que nos van a alejar del pleno desarrollo, ciertas condiciones o condicionantes que nos van a alejar de vivir, ¿no? Libres de violencia, de no recibir discriminación. Piensen ustedes en que hubo en la historia de vida de María Guadalupe una condición de vida en la cual no hubo una red de apoyo, no hubo personas cuidadoras. Una vez que ella llega a la adolescencia, de hecho estaba como, hay ciertas interpretaciones del reporte de psicología que nosotros podemos hacer, pero que no hicieron los psicólogos en su momento. Por ejemplo, María Guadalupe refiere que ella había sido mamá previamente, la Estrella y el otro niño eran como su segunda y tercera hija, hijo, y entonces había un primero. Y cuando tú sacabas las cuentas de a qué edad tuvo al primer hijo, te dabas cuenta que había sido en la adolescencia. Y entonces, de nuevo la pregunta, ¿será que una adolescente que ha vivido huérfana en albergues del Estado otorgó en sus condiciones de violencia, en sus condiciones de calle, en sus condiciones de no vivienda, etcétera, etcétera, su consentimiento y tendrá posibilidades, probabilidades, condiciones para vivir y otorgar una vida a otro ser libres de violencia? Pues no. No lo es definitivamente, ¿no? Entonces vemos cómo hay una vulnerabilidad histórica, que esta violencia psicológica, sexual, patrimonial, económica que habían recibido históricamente, incluso se desprende del testimonio de Estrella cuando ella dice, mi mamá dormía en el suelo. ¿Por qué? Gran pregunta, ¿no? Explorar, y hasta ese momento no se habían explorado las condiciones de la relación entre Abel y María Guadalupe. Pues nosotros le planteamos a la abogada, oye, pero ¿qué te dice ella sobre la relación con Abel? O sea, preguntas más esenciales que ustedes y yo podemos estarnos planteando, pues no se los han planteado desde la fiscalía, mucho menos desde la defensa. Estas preguntas esenciales tienen que ver con la dinámica de poder cuando estamos analizando contextos de violencia de género. Cómo el género, la expresión que yo tengo de mi identidad como mujer cis, como mujer lesbiana, como mujer trans, etcétera, se suma a una discapacidad, se suma a un contexto de abandono, de falta de soporte, de falta de respuestas o mecanismos por parte del Estado que me acerquen a mí a mejores condiciones de vida. Ahora, ¿cómo mi condición de vida particularmente se relaciona con que haya sido víctima de violencia sexual y mis hijos lo hayan sido también? Entonces,
en estas barreras que enfrentamos desde la discapacidad, desde el género, desde la situación económica, etcétera, lo que podemos reconocer era, todas las implicaciones tienen que ver con la discapacidad. La acusación, la forma en la que esperamos que María Guadalupe obtuviera un ingreso cuando no tenía educación mínima, pues, lo cual también es una violación a su derecho. Pues recordemos, el Estado está para garantizar que todos tengamos acceso a una educación. Esto condicionaba entonces, pues, su calidad de vida, su ingreso, un trabajo digno. Entonces, esto era como, pues, una bola de nieve que no podía pararse y que no se estaba reconociendo, se estaba invisibilizando por parte del Estado. Entonces, les pregunto yo, ¿cómo podemos prevenir que otras mujeres con otros niños, hijas a su cargo, sean víctimas de este tipo de violencias si no hay mecanismos oportunos, eficaces, que visibilicen y que atiendan puntualmente estas violencias? Esto es importante. Creo, si mal no recuerdo, ya se había mencionado que Guadalupe había intentado hacer una denuncia. Pero ustedes, ¿por qué creen que no se atienden las denuncias de personas que viven en la calle, de personas que hablan raro, de personas que no se les entiende, de ministerios públicos que como ven te juzgan, ¿no? De tu ropa, etcétera, etcétera? Bueno, todas estas series de condiciones históricas que vivió Guadalupe tenían que reconocer ahora desde la discapacidad, porque ahora ya sabemos que ella habla raro porque tiene una discapacidad intelectual, cosa que no había salido a flote y ya se le está, o sea, ya estaba en prisión preventiva, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, hay que contemplar también que el protocolo de la Suprema Corte de Justicia habla de ajustes razonables, que son las necesidades que cada persona con discapacidad puede tener en cuanto a comunicación. Por ejemplo, yo necesito que me acompañe una persona para que me explique ciertos términos que luego los licenciados se refieren a mí y yo no entiendo, la verdad, o sea, yo hago como que entiendo, pero pues no entiendo, ¿no? Para comunicarme también con ellos, porque a lo mejor les estoy dando una respuesta que es importante para mi estrategia de defensa o para mi representación, incluso el Ministerio Público o mi asesor jurídico, y ellos no están entendiendo que yo tengo limitaciones, no están entendiendo que yo no puedo estar viniendo cada semana porque tengo un trabajo, porque tengo una familia, porque tengo una discapacidad que me implica que me estoy saturando de estímulos que me hacen sentir ansiosa y entonces no puedo estar saliendo todas las veces que me requieren al tribunal. Por favor, si van a hacer evaluaciones psicológicas de una unidad, de 3 unidades que están investigando el caso, organícense, hagámoslo todos juntos, empleemos metodologías que me permitan a mí comunicarme, de apoyos visuales, por ejemplo, empleemos asistencia o acompañamiento de una figura que se llama persona de confianza. Una persona de confianza para una persona con discapacidad es alguien que le asiste en la representación y el acompañamiento ante instancias judiciales, y puede ser ya sea que le asista en declaraciones, en las evaluaciones que le hacen para psicología, en el examen médico que le realizan, durante la audiencia, etcétera, etcétera. Estos son elegidos por la persona con discapacidad. ¿A quién tenía a su lado o de quién tenía apoyo María Guadalupe al momento de rendir su declaración sobre la violencia que había vivido? De nada, de nadie, ¿no? Ni siquiera de la defensora, pues. Dice Saúl, el Estado, mediante las instituciones de protección a los niños, niñas y adolescentes, carecen capacidades técnicas y operativas. La realidad es que no tienen un enfoque de prevención de la violencia, son más bien reactivos y hasta eso hacen mal. Sí, efectivamente. Y es que el problema es que cuando se interviene de esta manera, sin tomar estas consideraciones diferenciales de cada caso, pues en realidad lo que se está cometiendo es violencia judicial. Por eso parte de la estrategia de defensa de María Guadalupe implicaba un reconocimiento de, híjole, es que de verdad creen que esto se resuelve para todos metiendo a la cárcel a la mamá que ha vivido históricamente en condiciones y que dicen sus hijos, o sea, podríamos hacer una intervención, podemos pensar la justicia fuera de la cárcel, podemos pensar en estrategias que aporten a tratar de resarcir esta serie de vulneraciones
a los derechos humanos y que hagan menos daño, pues imagínense ustedes ser separados en este contexto de institucionalización, pasar por una violencia sexual, convertirte ahora en una persona que tiene a otra persona a su cargo en esta etapa de desarrollo, ¿no? Y ya saber que tu madre está en la cárcel con el estigma que implica esto para los niños, que implica esto para la propia madre. Incluso el propio cargo criminal, ¿no? No es como que después salgan a decir, perdone usted, siempre no era responsable, no, usted necesitaba ayuda, nosotros nunca intervenimos a tiempo, de repente ya queremos resolver esto metiendo a la cárcel, pues no se va a resolver así, ¿no? Desde la prevención, precisamente. Entonces, lo que nosotros alegábamos mediante esta serie de recomendaciones hacia la defensora es que se reconociera que tanto Guadalupe como sus hijos habían recibido por parte de las instituciones pues estas condiciones en que poco había podido ya participar en la toma de decisiones y que pues esta violencia era sistemática. Ahora se fijan, es una espiral de la violencia en donde ella sigue jugando el rol de ser una persona invisibilizada a lo largo de su vida, ahora por el sistema de justicia, nada más cambiamos pues de malo, ¿no? Por así decirlo, cuando se mete el Estado sin visibilizar pues estas violencias. Ahora, entonces, si se supone que estamos metiendo la mano como Estado para brindar restitución o reparación de garantías a las personas involucradas, esto también es cierto. Por las características del crimen, por las condiciones de vida, por las vulnerabilidades específicas, no va a haber víctimas 1000% víctimas, ¿no? Esto es un estereotipo que cargamos también como evaluadores forenses, que esperamos que todas las decisiones que tomaron no se equivocaran para que todas las veces ellas fueran las víctimas. Y aquí viene el gran estereotipo de por qué no denunció, por qué sí sabía, a poco no se dio cuenta, ella bien que sabía y participó, encubrió, facilitó, bla, 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 bla. Son estereotipos de género, pues. Esto era importante para retomar que si no se le brindaba, si se le negaba estas condiciones de igualdad y para erradicar activamente, ¿no?, una serie de acciones positivas para eliminar la discriminación en las decisiones judiciales, entonces necesitábamos realizar ajustes razonables, que era esto que les decía, qué necesita la persona tomando en cuenta su discapacidad y la accesibilidad a estos. No es lo mismo que digan, que reconozcan que yo tengo una discapacidad, a que me faciliten a una persona que hable lengua de señas durante todas las intervenciones que voy a tener en participación o colaboración con las instancias judiciales, y que me expliquen, que me den tiempo para procesar, ¿no?, para poder hacerme pues cargo de toda esta situación. Entonces, lo que argumentamos, si no lo hace, está discriminando precisamente. Y esto basado en el Código Nacional, o sea, vamos a utilizar los mismos argumentos, Código Nacional de Procedimientos Penales, de cómo especifica que se tienen que realizar ajustes al procedimiento, ajustes razonables, cuando se requiera, siempre que se requiera, y estos son algo que le llaman no negociables, ¿no? Si una persona con discapacidad no pide ajustes razonables, pero la autoridad lo sabe y no hace los ajustes, porque por eso necesitamos ser propositivos cuando se hacen investigaciones, uno de los elementos de la debida diligencia es el ministerio tiene que hacer activamente proposiciones de cómo atender este caso. Que si la persona estoy viendo que tiene ciertas condiciones de vida que le impiden estar viniendo cada que yo le digo que puede checar su carpeta, se la mando. ¿Tiene algún correo electrónico? ¿Tiene algún contacto? Se la escaneo. O sea, yo propongo porque yo resuelvo. Pues, si se fijan, esa nunca es, la perspectiva parece como que ellos tienen que estar revisándonos la tarea y aprobando lo que sí nos otorgan o no nos otorgan, ¿no? En lugar de ver pues, ustedes necesitan garantizar condiciones, pues. Entonces, no solamente estas instituciones de asistencia social como las que intervinieron, porque sabemos que estuvieron en contacto con el DIF, no dimensionaron, no hicieron un seguimiento. Esto es grave, pues.
Si estamos hablando de que vamos a acusar a alguien de un crimen, entonces esto es estructural, porque ¿a poco Guadalupe y su familia y sus hijos pasaron por 1000 instituciones, estuvieron en albergues, lo regresaron, no hicieron un seguimiento, no hubo una visita? ¿Dónde está el expediente del DIF? ¿Qué dijo el expediente del DIF sobre por qué le retiraron a los hijos y por qué se los regresaron de nuevo? ¿Cuál fue la valoración de riesgo que hicieron? ¿Cuál es el protocolo que aplicaron? Nada de eso queda claro a través de la investigación que aporta el Ministerio Público hasta ese momento. Entonces, fíjense, aquí ya abarcamos toda esta serie de criterios en donde decimos, a ver, es claro que a través de los datos aportados hasta este momento hay un historial de victimización que incluye distintas violencias. ¿Cómo impactan esas violencias en Guadalupe y sus hijos? Por las condiciones de discapacidad, pobreza, abandono, negligencia de las instituciones para protegerle, maltrato, explotación infantil, violencia sexual y otras. ¿Se acuerdan que en una parte la niña dice que huyeron por problemas con unos narcos? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tipo de fenómeno criminal es? ¿Y qué implicaciones tiene para niños? Y bueno, estas personas en este contexto en particular. Es un desplazamiento forzado. Entonces, desde un análisis de contexto, desde la perspectiva de la territorialidad, ¿cómo se fijaron cómo ellos migraban constantemente? ¿Cómo ellos no estaban en un lugar? Exactamente, Adriana, desplazamiento forzado. Entonces, esto implica que no tienen una estabilidad y esto implica también que viven en condiciones en las que nada está claro, pues. No tengo certeza de absolutamente nada, no tengo certeza de si voy a comer hoy, dónde voy a dormir, si me van a abusar el día de hoy, si me van a atropellar por estar pidiendo dinero en la calle, si voy a tener para vestirme, para ir al baño, para bañarme el día de hoy. Todas estas son una serie de violencias estructurales y esta violencia estructural le corresponde al Estado, pues. Ahora, hay un contexto de violencia que nosotros era importante en la territorialidad y el análisis de contexto. ¿Dónde está ocurriendo este fenómeno? Bueno, Chihuahua, ¿no? Chihuahua, hay que entender que para este momento del crimen ya tenían una alerta por violencia de género en 5 municipios, incluidos en donde estaba el juicio en contra de Guadalupe. Supuestamente, bueno, esta alerta de violencia de género es un mecanismo en donde el gobierno admite y se compromete a tomar una serie de órdenes y de estrategias, de mecanismos, de presupuestos, pues de articulaciones entre instituciones para frenar la violencia contra las mujeres desde la prevención y obviamente en el sistema de justicia, pues. Entonces, ¿dónde estamos parados con este caso? ¿Por qué le ocurre esto a estas personas en el estado de Chihuahua? Bueno, Chihuahua es un estado en el que para este momento del caso, 7 de cada 10 mujeres y niñas habían sido víctimas de algún tipo de violencia en los diferentes ámbitos, en su hogar, en el trabajo, en las escuelas, en las calles, en el transporte público, y todas estas pues cumplían con Guadalupe y Estrella. También recordemos, bueno, hay que contextualizar esto, siempre es importante. Esto ocurre en el 2021. Recuerden ustedes la pandemia cuando todas las personas que estaban en situación de vulnerabilidad incrementó potencialmente sus condiciones de vulnerabilidad. Las personas que ya de por sí vivían en condiciones pues de pobreza, de violencia, se agravaron esas condiciones. Las instituciones cerraron, los casos se acumularon, las llamadas de bioemergencia incrementaron, se reportaron más casos de violencia en contra de mujeres y niñas, la vulnerabilidad específica de estar en un espacio físico, a lo mejor pues en este caso era en la calle. Imagínense ustedes, pues si te iban a atender, ¿no? En las vulnerabilidades que tú estabas enfrentando. Eso es lo que estábamos tratando de argumentar. Ahora, ¿será que podemos contemplar la violencia sexual? O sea, esto no fue un feminicidio, ocurre en un estado como Chihuahua, que recibe una recomendación por parte de la Corte Interamericana por el caso González y otras, que fue una serie de feminicidios ocurridos entre los 90 y principios de los 2000, y que esos feminicidios tenían pues una violencia sexual increíble, ¿no? Una impunidad también por parte de los agresores, eran varios. Al principio el Estado dijo que
pues era uno que era un asesino serial, mandaron traer a un perfilador estafador del FBI, que no les miento, esta persona, Robert Ressler, que es un perfilador del FBI, utilizaba la Ouija y a mediums para resolver sus casos, ¿no? En Estados Unidos, y bueno, él después se postula como un gran perfilador criminal, luego ya después de mucho sale su estafa, ¿no? Y sin embargo, bueno, aún sigue siendo como alguna figura de referencia. Es el que hace esta categoría de asesino organizado y desorganizado en perfilación criminal. Entonces, fíjense ustedes, si vamos viendo como un tema sistémico, estas violencias que han ocurrido, vemos el modelo ecológico y vemos, esto es Chihuahua. En este contexto de campo algodonero, desde los 90s, en donde hubo recomendación internacional a señalamientos a ministerios públicos de unidades supuestamente especializadas en la investigación de muertes de mujeres, que habían vivido una violencia sexual increíble, que habían sido víctimas de trata, que sus cuerpos eran abandonados con claras huellas de violencia, de tortura sexual, y que después sus cuerpos pues eran abandonados como resultado de la violencia recibida. ¿Qué puede pasar si una niña es violada y queda embarazada a los 10 años? Se puede morir. ¿Sería eso un feminicidio? ¿Sería eso una violencia feminicida? Sí lo es, así lo establece la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, vamos a decir que por todo este contexto lo que estamos observando es que hay una falta de investigación con enfoque interseccional que visibilice esta serie de violencias, que ella era persona con discapacidad, en situación de pobreza, de privación cultural, de privación educativa, etcétera, etcétera. Ahora, tampoco hasta ese momento habían explorado los de la fiscalía, pues qué onda con la relación de estas personas, ¿no? Ella era dependiente económica, los dos trataban de sobrevivir, él tenía adicciones, él ejercía violencia, ella tenía los niños, ella necesitaba de esta otra persona, pues hasta cierto punto por los procesos de adaptación a la violencia en las que vive. Y bueno, si lo vemos así, entonces podemos distinguir que hay muchas vulnerabilidades asociadas no solamente de su discapacidad, sino también del abordaje hasta ese momento de las instituciones, ¿no? Y cómo temíamos que esto se repitiera con Estrella precisamente por la falta de reconocimiento de las vulnerabilidades específicas. Ahora, ¿qué implica pues, digamos, planteémoslo así? ¿Por qué se tienen que hacer investigaciones con debida diligencia, perspectiva de género, discapacidad y de infancia? ¿Cuál es la importancia de reconocer que toda esta serie de violencias estructurales están ocurriendo? Bueno, primero, porque es el acceso a la justicia, es el derecho de las víctimas y es también la obligación del Estado a que se sancione a las personas responsables. Ojo, el tema de punitivismo, prisión preventiva, todo eso lo podemos discutir con mucho gusto después, más adelante en el diplomado, porque creo que también es importante de hacer estas reflexiones como ideológicas que tenemos sobre los mecanismos de castigo, cómo lo hemos visto históricamente, si está funcionando el sistema penitenciario tal como está, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que en contextos, por ejemplo, de justicia comunitaria, en ciertas comunidades, puede ser indígenas, los castigos los ponen la comunidad entera, porque ha sido un impacto comunitario lo que se ha vivido. Reconocer estas series de violencias también implica decir, oye, estaría bueno que investigáramos si este cuate tuvo contacto con más parejas que tuvieron otros hijos o es la única. ¿Será que hay más víctimas por ahí, como pasó en caso del campo algodonero, en donde pensaban que todas las víctimas pues eran un asesino serial, ¿no? Cuando la realidad es que detrás de los feminicidios había una serie de desapariciones reportadas ante la autoridad, investigaciones de desapariciones que nunca ocurrieron. Entonces, de repente tenías a una persona que no va a la escuela, que vive en este contexto de desplazamiento forzado, que es niña, que tiene una mamá con discapacidad, que no tiene a nadie más que le proteja, que investigue, que sea exhaustivo, que escuche, etcétera. Entonces, fíjense cómo estamos reconociendo desde aquí
que la misma Estrella, como su mamá, referían haber sido sometidas a la intervención del Estado e institucionalizadas alrededor, pues, de sus vidas, ¿no? En albergues del Estado y que sufrieron violencia en el interior de los mismos. Ahora, por eso es la responsabilidad del Estado de decir, y nosotros de mencionar, así lo hemos hecho siempre que vemos que hay una investigación deficiente, que a lo mejor, pues, esto suele suceder mucho con las procuradurías de niños, niñas y adolescentes. Les manda un oficio al Ministerio Público para que se hagan cargo de la investigación de violaciones o restricción de derechos de los niños, en un caso en concreto, y va un psicólogo y va un trabajador social y tienen una entrevista con el padre, madre, cuidador que está siendo denunciado. No entrevistan a los niños porque no hay perspectiva de infancia, no conocen los protocolos, no saben que tienen que hacer una entrevista solas con el niño, fuera de la vista del padre, de la madre, de los cuidadores, para que no sienta esta presión, que esto es diferente a hacer un peritaje, o sea, es derecho del niño a ser escuchado. O sea, no piensan el caso desde la perspectiva porque desconocen, hay una falta de capacidad técnica, etcétera. Bueno, y entonces, con esa entrevista que van a hacer los trabajadores sociales y psicólogos de la Procuraduría de Niños, elaboran un informe y dicen, ¿sabes qué? Todo bien. ¿Qué tal que eso pasó en el caso de Estrella? ¿Lo sabemos? No, porque saben que la Fiscalía tuvo que haber requerido al DIF esos expedientes, venga para acá. O sea, yo sé como Fiscalía que estuvo en el DIF, o que estuvo en alguna institución en particular, a ver, vénganse para acá los psicólogos, porque ya le habían retirado a los niños, pues. Entonces, ¿quién es responsable de esa toma de decisiones alrededor de, primero vamos a separarlos de su madre, los vamos a internar en un lugar que históricamente ha sido, pues, un caldo de cultivo para violaciones a derechos humanos de los niños, y luego se lo regresamos sin dar ningún seguimiento, que es obligatorio, sin preguntarle a los niños, ¿no? O sea, como que parece que en todo esto la opinión de los niños no importa. Entonces, bueno, vamos a hablar de que no se había investigado hasta este momento, que no se habían visibilizado pues estas series de responsabilidades desde la prevención, la atención, la investigación, protección y sanción de violencia. Y aquí finalmente pues le compartíamos una serie de pues biblioteca virtual, que por cierto ustedes también tienen acceso a ella, de los protocolos que tenemos pues en nuestra biblioteca. Ahí ustedes si hacen clic en el enlace de WhatsApp, en el título, les va a dar un enlace que dice biblioteca virtual y ahí lo tenemos establecido como por categorías. Tenemos protocolos, guías manuales, discapacidad, tortura, ejemplos de reportes forenses, audiencias, niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, pues con esto le decíamos a la abogada, mira, si pasamos y tratamos de argumentar desde que existen recomendaciones, está la Convención de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya pues el Estado mexicano reconoció. Entonces el Estado mexicano tiene la obligación de que si ya se está visibilizando esto, de que ella tiene una condición de discapacidad psicosocial, eso sea tomado en cuenta por el juzgador, porque ahora no nada más tiene que implementar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, también tiene que implementar, déjenme se los enseño, bueno, esta reciente actualización, que es que ustedes ven acá, un segundito, que es este protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. De hecho, este protocolo pues se acaba de actualizar en el 2022 y el doctor Aurelio Coronado formó parte del Focus Group, como del equipo consultivo para hacer modificaciones y adaptaciones de esta nueva propuesta del protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Y pues fíjense que me parece interesante porque aquí les estoy compartiendo, déjenme les pongo este otro protocolo que era el anterior, que es denominado Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.
¿Cuál es la diferencia? El otro se llama protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, desde dónde están parados las personas reconociendo sus vulnerabilidades históricas, su lucha por el acceso a derechos, por el acceso a la justicia, también las obligaciones que son transversales por parte de los operadores, no solamente el juzgador, porque esto también es un error bien común que luego dice, ¿no? Como de que, solamente el juez tiene que implementar esto. No, o que no es vinculante también, como les encanta decir, yo no tengo la obligación de grabar, yo no tengo la obligación de hacer ajustes, yo no tengo absolutamente nada, porque a mí, ningún lado dice la ley que yo tengo que cumplir con esto. Bueno, se llaman derechos humanos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esto afortunadamente lo que se logró, se absolvió a Guadalupe, y ahorita están recibiendo atención psicosocial para vivienda, para trabajo, para educación, para asistencia, cuidados, también acceso a la salud, porque pues ahora tenemos 3 niños que han vivido violencia sexual, una niña que es resultado de violencia sexual en un contexto como disputa judicial, que es que se vive precisamente, y eso era un poco pues lo que se logró, ¿no? La salida que estaban asumiendo era pues ya el responsable, porque Abel tomó un procedimiento abreviado, que es básicamente reconoce su participación, pero acepta un trato como por pues una disminución, ¿no?, de la responsabilidad penal, y en este trato pues se va a prisión, él está cumpliendo una sentencia de prisión en este momento, y lo que es importante reconocer aquí es que es una batalla con el sistema de justicia desde la defensa. A pesar, y luego lo que les decía, esta calidad con la que cuentan muchas personas, incluso nos ha tocado como personas en esta doble calidad, ¿no? Como esta excepcionalidad de decir, a ver, esta persona ha sido víctima, pero ahorita está en calidad de imputada y sus derechos como víctima puede que tenga una denuncia previa y nunca se le dio seguimiento. También me gustaría compartir con ustedes más adelante en otra sesión cómo hemos abordado casos en donde visibilizamos que hay violencias institucionales, violencias judiciales, donde no se atienden oportunamente los casos, en donde se criminaliza cuando hay una acusación de la contraparte por esta serie de estereotipos que existen. Y cuando sí se le da celeridad a ese tipo de acusaciones en contra de una persona que primero denunció una violencia en su contra y ahora ya es imputada, y eso sí, así en friega, ¿no? Desde el castigo, ¿cómo se agrava esta espiral de la violencia? ¿Cómo evoluciona ahora desde entender al agresor como una figura más estructurada, ¿no? Más pudiente? ¿Quién va a combatir al Estado? Pues entonces, bueno, vamos a dejar la sesión, les decía, esta sesión va a ser breve, les voy a compartir esta serie de protocolos para que los vayamos checando, los vayamos incorporando. También les invito a consultar la carpeta de discapacidad que está en nuestra biblioteca, porque esta nos va a ser súper útil. Creo que si nos formamos específicamente en estos enfoques diferenciales, reconociendo que ya tenemos las herramientas para hacerlo, vamos a tener los argumentos también como expertos y expertas forenses para señalar y para poder hacer pues estos reportes que finalmente se vean reflejados en un impacto real para las personas que están involucradas en el sistema de justicia. Pues yo les agradezco mucho a todos y a todas por su participación, por su asistencia. Vamos a estarles subiéndoles la sesión y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y a todas. Hola, hoy perdón antes de que te me vayas. Te quería comentar, ya ves que nos mandaste que para que el doctor se conectara y toda esta situación. Quería saber si sí nos iban a seguir mandando el link. Sí. O sea, cada miércoles y el doctor va a dar la sesión solo por esta ocasión. Sí, mira, vamos a estar continuando. El diplomado se integra por diversos expertos y expertas. Va a continuar el doctor Aurelio Coronado impartiendo. Lo que estamos planeando son estrategias para que estas jornadas se adecúen también a actividades en línea, actividades en donde ustedes por cuestiones de trabajo, por diversas cuestiones personales, tengamos estas sesiones de charla, de escucha, de discusión que son necesarias y también de actividades a la par
que ustedes puedan revisar para ir complementando el aprendizaje. Entonces, sí, vamos a seguir teniendo estas sesiones. Lo que sí vamos a estar diseñando estrategias que sean encuestas, formularios, revisión de documentos, de peritajes, así como lo hemos hecho. Y lo que queremos es también, ya como estamos entrando, digamos, al siguiente módulo, que es como la técnica y la metodología, es no nada más nosotros contarles o compartirles, sino que ustedes también nos puedan retroalimentar de sus prácticas, de sus dudas, de sus experiencias, de la forma, de las metodologías que ustedes siguen, porque finalmente, pues siento que también esto nos da mucho a nosotros y a ustedes poder compartir de esta manera. Ok, entonces se va a seguir enviando igual, porque te Sí. decía yo, bueno, como mandaban como el mensaje, me quedaba como la duda, digo, porque al final del caso, en mi caso, solo no me conecté esta vez, creo que es la única clase Bien. pasada que he faltado, pero me voy a estar conectando un miércoles sí, un miércoles no, pero pues sí sería como que, digo, a lo mejor para mí el día que me pueda conectar, pues sí será Ajá. como valioso, ¿no? Entonces, Sí, claro. También para nosotros, créanme que pues estas sesiones son muy, muy nutritivas cuando tenemos oportunidad de participar entre varios y por eso les vamos a estar compartiendo como, miren, a lo mejor este recurso, vamos a verlo la semana que viene, se los enviamos, hacemos una actividad en línea para que ustedes tengan la participación y de todas formas lo discutimos en estas sesiones. ¿Va que va? Listo. De todas formas, cualquier duda vamos a estar en comunicación ahí en el grupo. Con mucho gusto, yo estoy a cargo de la coordinación del diplomado. Recuerden, nuestra coordinadora, nuestra directora Eli, es quien está posteando por ahí los enlaces, se los vamos a estar compartiendo, pero yo también estoy participando, de repente les comparto pues artículos, algunas publicaciones, algunas discusiones como recientes, protocolos que vamos actualizando, etcétera, etcétera. Entonces la idea es irnos comunicando a través del WhatsApp para que en estas sesiones podamos discutir así. Me gustó mucho esta sesión porque pues los leo y la verdad es que me pongo contenta de que tenemos pues el entendimiento de las dinámicas de la violencia dimensionadas. Luego sí nos cuesta un poco salir como del aislamiento, ¿no? Que vivimos desde nuestros ejercicios profesionales. Yo les comentaba, yo soy criminóloga, pero participo, estoy ya por terminar esta otra licenciatura, me la aventé también en psicología y entonces sí le he entrado a peritajes psicológicos, sí le he entrado a peritajes de autopsia psicológica, de tortura, protocolo de Estambul, evaluación de niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Porque la idea es que ustedes transiten también como evaluadores desde este diplomado, si son criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, antropólogos incluso nos ha tocado, pues que puedan transitar entre pues esta transdisciplinariedad que necesitamos todos para poder hacer interpretaciones. ¿Vale? Bueno, pues para aquellos que se van uniendo, Elvia, mucho gusto en saludarte. Creo que vas ingresando a la sesión. Esta sesión va a ser más cortita. Ya les estaremos subiendo la actualización de la grabación al YouTube. Y pues bueno, estaríamos concluyendo. Les voy a mandar esta serie de recursos de discapacidad y pues les agradezco mucho a todos y a todas. Maestra Valeria, Sí, dime, Montserrat. voy a hacer un comentario. Dice usted que le da gusto que nosotras sí tenemos esta perspectiva de género y esta perspectiva de evaluar la violencia. Yo pienso que ese es el requisito que deberían de tener los servidores públicos, tener esa perspectiva. Tal parece que el requisito es que le ignoren, ¿no? Sí. A veces pienso que es una política sistemática de la misma violencia que ejerce el Estado sobre el acceso a la justicia, esta actitud de obligarse a saberlo, porque capacitaciones han tenido. Sí, presupuesto, todo. Yo no sé si haya alguna metodología o algo que se pudiera evaluar, validar,
pues esta violencia sistemática de los funcionarios públicos a negarse a bajar a sus acciones, a sus actuares, todas las capacitaciones que les dan, ¿no? No sé si realmente si hubiera instrumentos de evaluación Mira, o poder hacer un peritaje para ver si funcionarios públicos que niegan el acceso a la justicia o que lo de, ¿cómo se llama? Lo, ay, se me fue la palabra, cuando lo hacen largo, ¿no? Es- dila, dilatan el procedimiento, lo extienden. dilaciones, ¿no? Cuando Ajá, realizan dilaciones con respecto al acceso a la justicia, sí. este, a mí me encantaría hacer una investigación de ese tipo y no por los servidores públicos como personas, sino porque son estrategias para bajar las estadísticas, son estrategias que Ujú, realmente la figura del Estado está utilizando para creer que está dando resultados, ¿no? Y para justificar los sí. procesos. Entonces, pues no sé si lo exista o si estamos hablando ya del doctorado cuando hablo de eso. Mira, lo que nosotros hemos hecho es utilizar el mismo lenguaje, ¿no? Desde los protocolos que hay, porque existen responsabilidades para el Estado y los servidores públicos. Hay delitos cometidos por servidores públicos que tienen que ver con estas figuras de omisión, obstrucción, incluso, por ejemplo, cuando se habla de debida diligencia, que es como la obligación del Estado de hacer investigaciones, se habla de un plazo razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación han referido que ese plazo razonable tiene que ver con la magnitud del caso, las series de actos de investigación que se tienen que realizar, también pues la participación que es necesaria de incorporar de las víctimas, en fin, se tienen que establecer los mecanismos para que se haga así, ¿no? Porque otro gran principio de la debida diligencia es la inmediatez en la investigación. Entonces, lo que nosotros hacemos desde lo forense, que también estamos coachando a los abogados, abogadas para que insistan, porque pues creo que, bueno, sí el Estado, el tribunal, por ejemplo, el juez al enterarse de este tipo de obstrucciones o de dinámicas, si nosotros ponemos en nuestro reporte forense, hay una serie de deficiencias o de negligencias institucionales que vienen desde el DIF al no hacer esto y esto y esto que les toca. El reporte, o sea, lo ve el juzgador, lo sabe a través de las partes y diría, perdónenme por la expresión, no mames, o sea, vamos a intervenir porque hay más niños en ese albergue, ¿no? Vamos a intervenir, o sea, necesito una investigación. Esto es una investigación de oficio porque hay una responsabilidad del Estado. Es como pasa en los casos de torturas, cuando estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, desde una responsabilidad del Estado. Y esta responsabilidad puede venir por un señalamiento de una queja directa ante el órgano administrativo o al órgano de control, o le llaman de diversas formas, ¿no? Hay unidades especializadas de delitos cometidos por servidores públicos, lo cual me parece cuestionable, puesto que son la misma fiscalía, ¿no? Como los que investigan esos crímenes luego. Nosotros mismos hemos ido a denunciar a juicio que tal funcionario público, tal ministerio público, tal perito participó en la tortura y mira, ahí siguen, ¿no? Lo sabe el Estado, es responsable el Poder Judicial, o sea, hay una serie de condiciones que sí se mencionan, pero sabes que también esto desafortunadamente cuando este caso llega a la Corte Interamericana, cuando este caso llega al Tribunal Superior, cuando esto llega a la Suprema Corte de Justicia, nosotros hemos participado en investigaciones en donde un tribunal le regresa a una fiscalía estatal un caso porque no investigó adecuadamente, con todo lo que implica para las familias, pues. Lo que es importante, como les decía, desde la sanción a los responsables, que es la obligación del Estado y el derecho de las víctimas, también señalar a los funcionarios públicos, también reconocer que pues hay un ejercicio indebido, hay presupuestos que se están asignando, hay títulos que se están colgando, ¿no? Como de sí, yo estoy capacitado en tal y tal, pero pues a la hora de la hora nada más lo pongo por escrito y le hago preguntas revictimizantes, prejuiciosas,
no sigo pues la metodología indicada, no grabo las sesiones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que un poco, bueno, fíjense, nosotros tuvimos un caso en Coahuila en donde denunciamos al abogado defensor del coimputado. El tribunal se enteró que ese abogado defensor estaba hostigando a la otra imputada a través de llamadas, visitas en el centro penitenciario, y le estaba diciendo que su defensora de oficio pues no valía para nada, que pues era igual al personal de fiscalía que la había torturado, que la iban a inculpar a ella y que mejor se fuera con él, que si ellos se podían arreglar con su familia para que no le saliera tan caro porque era un defensor particular, y que si ella aceptaba ahora la representación, o sea, esto no es ético, por supuesto, ¿no? Tú no vas y le dices a un imputado, tú contrátame a mí porque yo soy mejor que tu defensor de oficio. Primero, hay una barra de abogados, hay un colegio, etcétera. Bueno, segundo, el problema es que en ese caso se estaba discutiendo el feminicidio de una niña. La madre coimputada era pues la mamá de la niña y el otro coimputado era la pareja sentimental de la niña. ¿Qué iba a pasar si los dos asumían el mismo defensor? ¿A quién iban a meter al bote, pues? ¿Tenía una posibilidad esta mujer de ser defendida? Claro que no. ¿Y saben qué pasó? Bueno, Hablando desde la perspectiva de género, seguramente el hombre estaba precisamente influido por defender machistamente a su congénere, ¿no? Sí, fíjate que sí, es que ¿sabes qué? Ahí te va. Este abogado y este imputado era la segunda vez que lo representaba en un caso. El caso anterior en que lo representó fue por violencia familiar en contra de una expareja y salió por una suspensión condicional. Ahí viene la responsabilidad del Estado. El Estado tuvo que haber supervisado que este imputado cumpliera con estas medidas a las que se estaba pues comprometiendo para sostener esta suspensión del procedimiento, para seguir en libertad. No lo hizo, por supuesto, la unidad de medidas cautelares nunca dio un seguimiento. Se supone que el cuate iba a ir a terapia, iba a pagar una reparación, no iba a molestar a la víctima, etcétera, etcétera. Nunca sucedió. Y entonces, después de eso, 8 meses después de que es liberado, conoce a la mamá de la nueva víctima y se comete el feminicidio. A ese defensor particular le abrieron una carpeta de investigación. El juez dijo, no más, tú no puedes representar a esta persona, hay un conflicto de interés, y el imputado tuvo que contratar a otro defensor, pues sí, ¿no? Lo tuvo que contratar. Finalmente esta chica, a través de la participación, colaboración que nosotros tenemos con su defensora de oficio en Coahuila, es absuelta y utilizan nuestra investigación por parte del asesor jurídico del caso en contra de él para llevarnos a testificar. Ya les estaremos enseñando incluso las audiencias para que pues ustedes lo puedan tener, y el reporte que hicimos, la investigación, etcétera, lo utilizan para irnos ahora a testificar en contra de él, que él sí había sido responsable del crimen, y que creen que lo condenan, ¿no? Entonces, en esa sentencia de absolución hacia la chica, el juez ordena que a la fiscalía que se inicie una investigación de oficio por el delito de tortura, que ella había sido víctima. Pero bueno, es una fiscalía muy corrupta. Sabemos que la persona que la torturó ahí sigue a cargo de la unidad. Sabemos que sigue, de hecho ahorita tengo una reunión con otros abogados de otro caso ahí mismo en Coahuila, en donde esa misma torturadora sigue participando en pues la criminalización, la fabricación de casos, la manipulación de la evidencia, la obstrucción a las pruebas por parte de la defensa, la intimidación de testigos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, Valeria? ¿Sabe qué, maestra Valeria? Que tú me digas eso, o sea, cuando yo estudio en otros lugares diplomados así como de peritaje, como de casos, pues te la pintan que tú vas a ser bien fregón porque estás estudiando eso, ¿no? Pero cuando tú me pones los pies en la tierra y me dices, no, pues pues el sujeto ese sigue ahí, sigue trabajando,
pero nosotros también seguimos trabajando, ¿no? Sí. Y no vamos a quitar el dedo del renglón, pues eso me habla de una realidad de trabajo y Sí. de persistencia. Entonces pues yo te agradezco mucho esa frescura con la que nos lo dices, sí, así son las cosas, ¿no? No es de otra manera. Y no la vamos a cambiar. O sea, yo les soy honesta, yo ya abandoné mi ideal de cambiar el sistema de justicia y que todos hagan su trabajo como lo tienen que hacer, porque no es así, ¿no? Pero lo que sí yo puedo, o sea, yo les comparto personalmente, eh, cuando yo acompañé a Liliana, se llama, en su testimonio, en calidad de imputada, en donde en la cara del Ministerio Público lo señaló y le dijo, tú estabas ahí, tú me estás acusando y tú fuiste parte de la tortura. Y ahorita yo la veo en sus historias de Instagram, ella es atleta y está corriendo maratones, ella fue encarcelada a los 19 años, ella perdió una niña de 2 años y está retomando su carrera como atleta, está yendo a la universidad, de repente sí postea historias, o sea, se acaba de cumplir un año de que pues acusaron y determinaron prisión para pues la persona responsable, lo comparten historias, ella vive mucho prejuicio social, pero está libre, pues, ¿no? Ella finalmente no es encarcelada por la muerte, por el asesinato de su hija, se le reconoce su calidad de víctima, la investigación logró que fuese liberada, que fuese absuelta, que se iniciara una investigación. Si quieren, ahí está el precedente, ¿no? Pónganle que no hay ningún funcionario público en prisión por los crímenes que cometieron en contra de ella, pero este es el antecedente. Ahorita vamos por otro caso, otra imputación, que también vamos a acompañar a la defensa, en donde está involucrada esa misma servidora pública. Y yo tengo conocimiento de ese caso. Imagínense, el tribunal tiene de dos sopas, o se hace de la vista gorda, o ahora sí ya no puede taparle y participar de este encubrimiento sistemático, y pues mínimo dicen, bueno, pues vamos a patear la bolita para allá, la unidad de tortura, para que se acumule otra carpeta en contra de esta persona. Al final, si quieren, ya no nos corresponde que hagan algo, ¿no? Pero yo veo a Liliana en sus carreras de atletismo, yo veo a Liliana de 20 años con un proyecto de vida, y pues el agresor está en prisión, ¿no? Un agresor que de verdad toda la fabricación de pruebas del mundo que ustedes quieran, que nosotros dábamos por perdido ese caso porque no había manera de superar los estereotipos de género en contra de ella, y ahí está. O sea, mínimo yo puedo decir, mira, yo le tiro y ya lo que resuelva, y si no es en esta instancia en la que sigue, y si no va a llegar a un tribunal y va a salir el cochinero, y yo mínimo ya le puse ahí mi reporte con la pena, ¿no? Pero pues así es esto es pues un poco el trabajo, es muy desgastante, sí, obviamente, ¿no? Te enfrentas a mucha frustración, te enfrentas a muchos prejuicios, te enfrentas a las resistencias propias del sistema, a la negligencia, a las omisiones, etcétera, pues, pero pues si podemos desde lo forense hacerlo, estamos educando a los abogados, a las abogadas, a los trabajadores sociales, a todos aquellos peritos, pues ya digamos que es un gran paso, ¿no? A lo mejor no llegamos a la luna, pero pues ya mínimo sentamos las bases ahí para que en 3, 4 generaciones de expertos y expertas forenses podamos ver pues más cambios, más incidencia dentro de estos casos. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Me despido, los veo pronto, estaré formando parte de este diplomado también, y pues mucho gusto, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todas, hasta luego. Hasta luego.